Como dije en el video anterior, encontrar una muy buena película de terror o una buena película de terror actualmente es muy difícil. Como dije también en el video anterior, este género está muriendo poco a poco, pero hay ciertas películas y ciertos proyectos que le dan luz a este género y lo vuelven a ese punto cumbre que fue al principio de los 90, que el terror era uno de los géneros más famosos, pero que ahora es muy difícil hacerlo, también hay que tener en cuenta que es muy difícil hacerlo, pero se siente más, cada vez más repetitivo. Pero como dije, hay ciertas películas que le brindan esperanza y felicidad a los amantes de este género. Así que hablemos hoy de una de las mejores películas de terror en la historia, en mi opinión. Hablemos hoy de The Hereditary. Connected with something. We gotta keep going. We gotta talk to it. Sink into the floor. Sink. Hereditary o El legado del mal o El legado del diablo, como lo haya sido la traducción en tu país, es una película que nos cuenta la historia de una familia un poco peculiar, una familia en la cual la abuela será el punto clave en esta historia, ya que por culpa de ella pasa todo lo que veremos en esta familia. Pero ¿cuál es la historia principal que nos quieren contar en esta película? La historia principal que nos cuenta este proyecto es la de esta familia, la que dije antes, y cómo por culpa de la abuela y a partir de la muerte de la abuela se irán descubriendo cosas o situaciones y estarán pasando cosas también que llevarán a esta familia a descubrir el verdadero o la verdadera vida que llevaba la abuela detrás de toda esa mentira que traía de buena persona y de buena apariencia, que todo el mundo la quería. En realidad hacía rituales y tenía una secta diabólica, por decirlo así. Entonces ese será el punto más clave en la película y por lo cual pasará todo lo que vemos dentro del film. Como saben, siempre hablaremos primero de lo bueno de esta película, como siempre lo hablamos en este canal, así que hablemos de muchísimas de las cosas buenas que tiene esta película y de una mala en particular que yo no encuentro. Para mí lo mejor de esta película es cómo manejan a sus personajes, ya que tenemos a la mamá, el papá, el hermano y la hermana, que la hermana también será un punto clave en la película, que en mi opinión es el mejor personaje, ya que aunque la mitad de la película se muere, fallece con una escena súper buena y súper grotesca donde le quitan la cabeza por un palo por un accidente que el hermano tiene que esquivar un ciervo en la calle. Esa escena marca un antes y un después en la película, ya que en el punto malo tocaremos este único punto malo y que en realidad en mi opinión no es tan negativo, pero cierta gente con la que he visto la película lo encuentra como algo negativo, que es el ritmo de la película. Bueno, a partir de este punto, a partir del punto de la muerte de la hermana, el ritmo acelera muchísimo y eso sería entrando a la tercera parte de la película, a la parte final de la película. Y este personaje para mí es el más importante y el mejor personaje dentro de la película. Siento que la hermana es el personaje más importante ya que es el personaje del engaño o del giro argumental dentro de la película, que realmente sí sorprende, ya que la hermana, bueno, tú la ves o tú la ves en la película o cómo se manejó al personaje durante toda la película y sí parece que se fuera la película hacia ella, hacia ese personaje, ya que es un personaje que lo hacen ver turbio, escalofriante. Sus escenas son muy buenas, como la del sonidito que hacía con la abuela con su boca y que la mamá lo escucha atrás. Son ciertos detalles que hacen que este personaje, en mi opinión, sea el mejor, pero como dije, no solo este personaje es bueno, sino todos los personajes de la familia son muy buenos. El papá siendo uno de esos pocos personajes de las películas de terror que es sensato y que hace las cosas pensando bien, no como la mayoría de películas de terror donde hacen cosas estúpidas nada más para favorecer al guión. En esta película no pasa eso en ningún momento. Igual con la mamá, un gran personaje, el personaje más sufrido de la película, la que ha sufrido el suicidio de su hermano, la muerte de su mamá, ahora la muerte de su hija, y que sufre, ella es el personaje que más sufre, ya que es la que más apegada está a la mamá y la que más culpable se siente por todo lo que está pasando, ya que por culpa de ella se murió la hija por desconfiar de su hijo, porque la obligó a acompañarla a la fiesta. Se culpa porque no tiene a su hija realmente ahí, ya que por diferentes situaciones la hija era muy apegada a la abuela y la abuela como que le estaba metiendo cosas en la cabeza a la hija y ella también se siente culpable de eso. Es el personaje que lo vemos sufrir a lo largo de toda la película, pero tiene una cierta evolución, ya que al principio era súper incrédula y no creía nada de lo que estaba pasando, como de fantasmas o que la estaban asustando. Y a lo largo de la película vemos esa transición de ella siendo una persona triste, pero en ese sentido normal, a convertirse en alguien que quiere conectar con algo más allá, con este tipo de juego con las velas y con la ouija que estaban haciendo,
que se lo enseñó la supuesta amiga de ella de ese centro de ayuda de personas que habían perdido algún familiar, pero que también se nos revela que ella era parte de la secta de la abuela. Entonces esa transición que vemos de ese personaje durante la película hace que ese personaje sea muy bueno. Y ahora llegamos al personaje que a mí más me gusta, aunque no es el mejor personaje, ya dije que el mejor era el de la hermana, pero el personaje que más me gusta a mí es el hermano, ya que él es el personaje por el cual vemos o nos sentimos más representados, ya que es la persona pues más normal de la familia junto al papá, pero que él es un chico que intenta ser normal, intenta adaptarse al grupo más cool de la escuela, por decirlo de alguna manera. También vemos como la realidad de la adolescencia en Estados Unidos, que él pues fumaba marihuana durante la película, y eso también causó por cierta manera la muerte de la hermana, ya que él no estuvo cerca o estuvo atento a la hermana, entonces él también se siente culpable por eso. Y también vemos toda la presión encima que sentía él, ya que su mamá antes sufría de sonambulismo y supuestamente los había intentado matar a él y a su hermana mientras estaba dormida. Entonces eso es el personaje como más sensato y con el que más podemos conectar, y lo vemos como de sus ojos, de su perspectiva, todo lo que está pasando. Entonces este personaje es muy bueno para eso, para sentirnos como nos sentiríamos nosotros dentro de esa película, dentro de esa familia, dentro de ese contexto. Y es un personaje que ayuda muchísimo a la película y que realmente es de los personajes que mejores escenas tiene, ya que, como dije, él termina siendo el personaje principal y termina siendo el elegido por la secta para ser su nuevo líder. Otra cosa muy buena de esta película es el tipo de terror que tiene, ya que lo mismo que dije con Host, que es una gran película, es un terror muy diferente, es un terror que casi no hemos visto. No hay screamers, la película no necesita de screamers para asustarte, son ciertos detalles, ciertas cosas que realmente tienes que estar muy atento para ver en ciertos momentos, cosas que pasan detrás de los personajes pero que el director no les hace mucho énfasis. Y esto ayuda mucho, ya que si tú estás realmente metido en la película, mirarás cosas que no todos ven. Y los sustos que ya son más generales, que son, como dije, en el tercer acto de la película, ya cuando el papá muere quemado, cuando la mamá se le mete el demonio. Son escenas muy buenas, sin necesidad de caer a lo cliché, a los típicos clichés en las películas de terror, de que si está acá, cambia de cámara para allá. Ese tipo de cosas no lo vemos en esta película, sino que los sustos son indirectos y son cosas creíbles también, que eso es lo que yo tanto me quejo de la saga del Conjuro, que tiene sustos que son muy poco creíbles, y aún así supuestamente está basada en hechos reales, ¿no? Entonces esta película, siento que este punto le ayuda muchísimo, pero también es un punto que la gente que está tan acostumbrada al terror siente que no es tan de terror la película, pero realmente es un terror más psicológico que te va trabajando a lo largo de toda la película con diferentes detalles, con unos detalles que no todo el mundo se fija. Como yo dije, tienes que estar realmente concentrado en la película para entender todo lo que está pasando y para sentir el terror y la aflicción que están sintiendo los personajes al final de la película. Y el director realmente logra eso, que es un gran director. También es el director de Midsommar, que es una película extraña, pero era su primer proyecto. Y El Hereditario, El Legado del Mal, es su segundo proyecto, ¿no? Entonces, en el segundo proyecto ya explotó su carrera. Esta película realmente es amada por la crítica y amada por la gente, por la mayoría de gente. Entonces, este director lo hace muy bien. Esos detalles son los que marcan la diferencia de esta película de terror con otras. Esta película realmente hace que tú psicológicamente te metas mucho a la película y que sientas los sustos de manera diferente y no como una película normal, porque realmente, si te das cuenta, no hay como un espíritu en sí que sea el malo, sino es una secta, ¿no? Y también tiene detalles como cosas que no te deberían dar miedo, como esa luz que sigue a ciertos personajes o el sonido de la boca, pero como estás tan metido en la película, sí realmente te llega a asustar. Pero como dije, es un terror diferente, que es lo que en mi opinión necesita este género para ser salvado actualmente, pero es un terror muy bien logrado, muy bien hecho, y que esta película realmente, en mi opinión, es de las mejores de terror en la historia. Ahora hablemos de ese único detalle malo que yo le encuentro a la película y que realmente no me parece tan negativo, pero entiendo por qué ciertas personas dicen que es negativo, dicen que en ciertos momentos se sintieron aburridos. Es porque la película es lenta, la película es bastante larga y la película tiene un primer y segundo acto donde realmente te introducen muchísimo a los personajes. Sí pasan ciertos sustos, como ella viendo a su mamá cuando se murió, que la mira ahí en su salón de trabajo, pero son sustos pequeños que realmente tú sientes como que estoy viendo, ¿no? No es una película de terror. Eso dicen, como yo dije, la gente que está acostumbrada al terror cliché, al terror de siempre, y es normal porque a eso nos hemos acostumbrado, pero hay que saber valorar estas películas que son diferentes, hay que darles la oportunidad de verlas y verla toda
y realmente meterte en la película para realmente entender que es un terror psicológico, es un terror diferente como puede ser el de Us o Get Out, que son películas también de terror muy distinto, de terror que ninguna de las dos es un terror, por decirlo así, de fantasmas o cosas así, de exorcismo, sino es un terror muy diferente. Y esto, insisto, es lo que se necesita para salvar este género, y esta película lo logra muy bien, aunque sí, entiendo que hay cierta gente que encuentra esto como un punto negativo, como un punto de que los primeros 2 actos de la película son muy lentos, casi no pasa nada, por decirlo así, pero es la introducción de los personajes, realmente conectar y entender a cada personaje. Esto en una película de terror debería ser una prioridad, y actualmente en las películas de terror no es una prioridad, ¿no? Y en mi opinión, si realmente quieres hacer una buena película de terror, tu audiencia tiene que conectar con los personajes principales, con los personajes de la película, porque si lo matan, tu objetivo es que la persona o la audiencia no quiera que ese personaje se muere, pero ¿cómo no va a querer que se muera si no se ha encariñado con el personaje? Si no siente conexión con el personaje dentro de la película, le va a dar igual lo que le pase en la película, ¿no? Entonces esta película lo consigue muy bien, y realmente Hereditary es una de las mejores películas de terror que he visto en mi vida, y yo considero que de la historia, si no la has visto, realmente te la recomiendo porque es muy buena. Y evidentemente mi calificación para esta película, y creo que es de las pocas películas que verán que le doy 10 de 10 en este canal, porque es una película que tenga 10 de 10 es muy difícil, pero cuando esta película llegó a mi vida marcó un antes y un después, ya que a mí el género del terror me gusta, pero la mayoría de películas me decepcionan por lo mismo que dije, que me parecían súper clichés, y este llegó a marcar un antes y un después en el género, en mi opinión. Pero bueno, este fue mi review, ahora te toca a ti. Si no la has visto, realmente te la recomiendo, y si ya la viste, me gustaría que dejaras en los comentarios qué te pareció, qué te gustó y qué no te gustó. Así que espero que realmente te haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Recuerden que seguiremos con el especial de Halloween. No sé si traeré un video o 2 más, depende del tiempo, porque también tengo que traer otras opiniones, otras cosas que están actualmente en el mercado y son muy buenas. Traeré un video de The Boys, también será con Andrés Ferval, otra vez la participación de mi amigo. Así que espero que te haya gustado muchísimo este video y nos vemos en la próxima.